Momento de recibir a el siguiente ponente, que es el doctor Ismael Mancilla Herrera, cuya plática también tiene una relación con la plática de la doctora Marion, lo cual es muy interesante. El doctor Ismael Mancilla Herrera está adscrito a la Subdirección de Investigación Biomédica en el Instituto Nacional de Perinatología. Es químico farmacéutico biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en ciencias con especialidad en inmunología por el Instituto Politécnico Nacional, con mención honorífica en todos sus grados académicos. Cuenta con experiencia técnica en citometría de flujo multiparamétrica y certificaciones otorgadas por la International Clinical Cytometry Society y la International Society for Advancement of Cytometry. Actualmente es subdirector de investigación biomédica del Instituto Nacional de Perinatología, investigador en ciencias médicas nivel C e investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores con perfil de investigador joven. Es autor de distintas publicaciones y profesor de pregrado y posgrado de la UNAM e el Instituto Politécnico Nacional, en donde también ha sido director de diferentes tesis en dichos niveles. Su trayectoria científica se ha desarrollado en el campo de inmunología y biomedicina perinatal, con énfasis en la caracterización funcional y fenotípica de la respuesta inmune celular y humoral en poblaciones materno-neonatales, el estudio de la interacción entre el sistema inmune y temprano, factores ambientales y microbianos, además de linfocitos T-reguladores derivados del calostro humano, la colonización bacteriana intestinal en neonatos de término y pretérmino, la respuesta inmune adaptativa en infantes expuestos no infectados a VIH, así como la caracterización del invento de la respuesta inmune asociada a obesidad sobre la inmunidad neonatal. Entonces, recibamos al doctor con una ponencia titulada Inmunología materno-fetal. Muchas gracias. Proyecto. Gracias. Hola, buena tarde. Muchas gracias, doctor Marvin Rivera, por la invitación. Y sé que este evento pues ya tiene 10 ediciones, de las cuales han sido muy exitosas. Y felicidades, doctor, por hacer la generación de este tipo de espacios para los jóvenes que se van a dedicar a la investigación más adelante, así también como aquellos que se van a dedicar a la parte profesional, a extender las políticas públicas, extender las investigaciones que se realizan a través de los diferentes institutos y de los investigadores que generamos este conocimiento. Y extensiva la felicitación para la Sociedad Mexicana de Inmunología, donde promueve cada una de estas actividades, así también como hace su divulgación, su patrocinio, así también como el impulso de todo este tipo de estrategias para que el conocimiento llegue hacia la población. Entonces, de la plática que yo decidí colocarles como el nombre, la verdad es que lo hice con un poco de premura y nada más le coloqué inmunología materno-fetal. Entonces quise darle una vertiente un poquito más acerca del impacto de cómo a ustedes les puede llamar la atención y decidí colocarle adicionalmente y hasta este punto 9 meses de negociación. ¿Por qué? Porque como vamos a ver a lo largo de esta charla, las respuestas inmunológicas no solo se basan en este concepto que habitualmente nosotros tenemos como que las respuestas inmunes solo se tratan de destruir. Cada vez que cuando nos preguntan en diferentes escenarios por afuera, nuestros sobrinos, nuestros tíos, nuestros padres, etcétera, ¿qué hace una respuesta inmunológica? ¿Qué hacen las vacunas? Habitualmente solo les respondemos como destruyen a un agente patógeno, destruyen aquellos retos antigénicos de los cuales estamos expuestos. Pero realmente las respuestas inmunológicas son tan especializadas que también se cargan de tolerar, es decir, de aceptar de forma específica. Y es un comportamiento totalmente diferente en este entorno que involucra el propio desarrollo del embarazo, así también como el feto. Muchas veces en el feto pensamos que es una estructura completamente inerte hablando inmunológicamente, sin embargo tiene su propio proceso de desarrollo y como vamos a ver en la siguiente charla, es altamente
y negocia prácticamente en todo su momento con la madre para generar el mejor desenlace para que el embarazo llegue a su mejor producto, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a conducir esta plática justamente con ese enfoque desde la perspectiva de la tolerancia. Y bueno, como les comentaba hace rato, el embarazo realmente es un periodo único que existe en las mujeres, donde existen diferentes cambios de naturaleza morfológicos y fisiológicos. Vemos en esta gráfica cómo cambia completamente el cuerpo, que es la parte más notoria, pero nosotros sabemos que cambian diferentes procesos, desde diferentes escenarios de naturaleza circulatoria, en cambios respiratorios, en la función renal, cambios nutricios, cambios reproductivos, cambios endocrinológicos, y lo que más nos compete en esta práctica, pues justamente los cambios de naturaleza inmunológica, donde no solo van a radicar en el entorno de la madre, sino también en parte del feto, ¿no? En parte del embrión. Y entonces tiene que existir un diálogo completamente estrecho y vinculante, así también como coordinado para que la gestación se lleve de la mejor manera. Y muchas veces dejamos un tanto otros eventos, otros órganos que se forman en este proceso de comunicación, como es la placenta, que también tiene su propio enfoque inmunológico, pero pues bueno, no lo vamos a abordar en esta plática porque nos llevaríamos mucho tiempo, pero también la placenta tiene un enfoque inmunológico bastante importante para mantener este proceso de la gestación. Entonces, la plática la voy a dividir entre la perspectiva materna y la perspectiva fetal. Entonces, empecemos por la perspectiva materna. ¿Qué tenemos en la perspectiva materna? Y enfocándolo mucho a cómo biológicamente e históricamente se ha abordado el embarazo. Miren, vean esta pequeña reseña que nos deja Peter Medawar. Ustedes saben de sus clases de inmunología que él ganó el premio Nobel en el 1958 de medicina, justamente por la tolerancia inmunológica. Entonces, él nos decía que el embarazo puede ser un reto inmunológico muy interesante dentro de la biología de las especies, porque no solo nutre a los bebés, sino que también la mamá tiene que adaptarse fisiológicamente para soportarlo, pero además de ello, tener las necesidades de protegerlo, tanto a ella, a la propia madre, así también como al propio producto. Entonces, si nosotros hacemos un enfoque en el propio embarazo, vean cómo puede resultar de retos inmunológicos bastante interesantes desde la perspectiva clásica que estamos acostumbrados a ver la inmunología. Miren, la placenta es un injerto semialogénico que tiene proteínas maternas, no hay ningún problema con aceptarlo, pero también tiene grandes cantidades de proteínas paternas, y entonces en ese mismo escenario, pues tiene que estar conviviendo con la madre durante mucho tiempo, ¿no? Durante 9 meses. Así también nosotros sabemos o hemos escuchado que la inmunología, el embarazo cursa con un proceso de inmunosupresión, en los cuales a las madres las hace susceptibles a diferentes infecciones. Sin embargo, tiene toda la capacidad para protegerse a sí misma, pero también tiene la capacidad de de proporcionar inmunidad al propio feto. Sabemos que existen diferentes elementos que se transfieren. Hablamos, por ejemplo, de anticuerpos, hablamos, por ejemplo, de células, y propiciando un estado que se conoce como microquimerismo, que vamos a abordar un poco más adelante al respecto. Entonces, las respuestas inmunológicas durante el embarazo no están suprimidas como habitualmente son concebidas, sino que son adaptables, que son modificables a lo largo de todo este proceso de la gestación, pero asimismo son altamente controladas, porque si no, si tenemos algún tipo de desbalance, ustedes saben que podemos llegar a diferentes escenarios, como son las diferentes complicaciones maternas, ¿no? Los diferentes síndromes obstétricos. Y bueno, si nosotros vemos el embarazo en esta tabla de las magnitudes de respuestas inmunológicas, vemos cómo tenemos que mantener la magnitud de tolerancia, así también como respuestas de destrucción. Vemos en esta tabla que para nosotros mismos necesitamos mantener un estrecho comunicación con todos nuestros tejidos, con todas nuestras células, para mantener el equilibrio y entonces ser aceptados en todo momento. Puede haber algunos escenarios donde nos puedan transferir algún tipo de trasplante, en el cual puede resultar en la mayoría de los casos benéficos, pero en algunas otras ocasiones puede ser rechazado. Vemos los escenarios de un trasplante, no sé, de piel, que una persona fue quemada y que se le trasplanta piel de la pierna hacia un brazo, hacia la cara, puede resultar en el rechazo porque de alguna u otra manera no son al 100% idénticos, pero bueno, de alguna u otra manera tiene que el cuerpo mostrar alta tolerancia. ¿Y qué pasa en el embarazo? En el embarazo, recuerden que tenemos que mantener en este estado de aceptación, y lo podemos mantener en un estado, digamos, intermedio en la cantidad de antígenos, en la cantidad de mecanismos que necesitan para soportar estos 9 meses de la propia gestación. Y pues bueno, los demás estudian parte de la inmunología clásica,
básica, que recuerden que se tratan de alguna u otra forma de rechazar o de eliminar aquello que de alguna u otra manera puede ser infeccioso o tóxico para el propio cuerpo. Entonces, enfocándonos ya directamente a la estructura materna, a esta perspectiva materna, quiero presentarles cómo cambian los diferentes órganos linfoides a lo largo del embarazo. ¿Por qué me enfoco primero a los órganos linfoides? Porque, bueno, son estructuras que tienen que hacer este cambio dinámico a lo largo de estos 9 meses. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar secretando grandes cantidades de linfocitos cuando estos tienen que adaptarse a las necesidades de agentes infecciosos que cuando están en presencia de antígenos que son prácticamente de este producto de gestación. Entonces, el primer cambio notorio es acerca del timo. Ustedes saben que el timo es un órgano que de alguna u otra manera es dinámico dependiendo de las estructuras o el microambiente en el cual se enfrentan las personas. En el embarazo tiene esta capacidad de involución transitoria. ¿Qué quiere decir esto? Pues reduce su tamaño. Entonces, ¿qué características o qué actividades se realizan en el timo? Ustedes los reconocen perfectamente. Se generan grandes cantidades de linfocitos T, tanto los que son capaces de tolerar al cuerpo, así también como los de naturaleza autorreactiva. Parte de las hipótesis que hacen que se restrinja el tamaño de este órgano está en función de que generar la menos probabilidad de linfocitos de naturaleza autorreactivo. E interesantemente también salen muchas cantidades de linfocitos reguladores, que creo que ya los han platicado mucho en estos foros, para poder tolerar este injerto semialogénico a lo largo del embarazo. Asimismo, otros órganos cambian funcionalmente, como son la médula ósea. ¿Qué pasa en la médula ósea? Ustedes saben que es el principal componente productor de células hematopoyéticas y aquí hay una distribución muy importante. También no se producen grandes cantidades de linfocitos B, sino que hay una distribución principalmente hacia las células mieloides. ¿Y por qué las células mieloides? Recuerden que las células mieloides juegan un papel trascendental en la remodelación de los tejidos. Hablemos, por ejemplo, de los macrófagos, hablemos, por ejemplo, de los neutrófilos que son capaces de reestructurar la matriz extracelular y no hay evento mucho más claro de reestructuración celular que es justamente el embarazo, ¿no? ¿Qué pasa con otros órganos inductores como son el vaso y los ganglios linfáticos? También cambian su propia fisiología. Si en algún momento estaban destinados y organizados para montar respuestas efectoras, respuestas destructoras, ahora se enfocan a generar respuestas de naturaleza tolerogénica. ¿Qué significa una respuesta tolerogénica? Pues aquellas que nos genera la aceptación de algún antígeno, ya sea extraño o ya sea de naturaleza propia, para evitar justamente el rechazo del injerto semialogénico, ¿no? Entonces son algunas de las modificaciones macroscópicas que se logran observar durante el propio proceso del embarazo, pero también podemos enfocarnos a las particularidades. ¿Como cuáles? Vamos a enfocarlos a diferentes fases. Vamos a hablar de la implantación, vamos a hablar, por ejemplo, del mantenimiento y la parte de la resolución del mismo embarazo. Entonces, hablando un poquito acerca de la implantación, ustedes saben que el cigoto, pues una vez que haya sido fertilizado, van a pasar un par de días en el que va a tratar de interactuar con el endometrio, un endometrio que de alguna u otra manera debe de estar preparado. ¿Por qué? Porque no debe de tener las mayores respuestas inmunológicas que sean capaces de ser permisivas para que este cigoto pueda empezar a implantarse, asimismo también como invadir el propio tejido. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos en este endometrio de primera instancia? Tenemos diferentes leucocitos, pero los más abundantes son las células NK. Las células NK ustedes las reconocen como aquellas que matan a una célula que se encuentra infectada, pero no solo eso, sino también es capaz de matar a aquellas células que tienen alguna alteración en cuanto a su propia fisiología, cuando se encuentran estresadas. Eso es lo que clásicamente conocemos de los libros de inmunología. Pero ¿qué pasa en este tejido endometrial? Las células NK suelen reconocer algunos receptores que llegan a tener los diferentes trofoblastos a la hora de invasión y entonces dictan si permiten o no la propia interacción con el endometrio y transformarse completamente a la decidua. Entonces vean en esta imagen donde tenemos el embrión que está siendo implantado en el tejido del endometrio, donde las células NK, que son aproximadamente
aproximadamente el 70% de los leucocitos, juegan un papel trascendental en generar moléculas quimiotácticas como interleucina 8, generan algunas moléculas como las granzimas, como las perforinas, secretan metaloproteinasas para poder remodelar la estructura tridimensional, pero muy importantemente generan algunos factores angiogénicos como el factor de crecimiento vascular, vascular, así también como angiopoietina, algunos otros como el factor de crecimiento transformante beta, que ayudan a la propia vascularización. ¿Por qué? Porque recuerden que el propio embrión necesita estar alimentado continuamente y el trofoblasto va a ser la primera interacción y barrera definitiva entre la circulación fetal, así también como la circulación materna. En esta imagen vemos la presencia de estas células NK que proliferan, que tenemos mayores cantidades y generan grandes cantidades de citocinas como interferón gamma, una citocina clave para el reclutamiento de nuevos leucocitos que, a diferencia de otros tejidos, aquí van a tener un enfoque mucho más tolerogénico, como la presencia de estas células dendríticas. No son células dendríticas clásicas que captan los antígenos, sino que ayudan a montar estrategias tolerogénicas para incrementar estos linfocitos de naturaleza T reguladoras que, pues bueno, ya los conocen también a vasta edad. Y estas mismas células dendríticas tienen la capacidad de inhibir la respuesta de los linfocitos efectores. Aquellos linfocitos que, si reconocieran algún tipo de antígeno, pues tratarían de rechazarlo y entonces montar respuestas efectores y finalmente rechazar a ese producto que se encontraría en el mismo tejido. Y entonces, ¿cuáles son algunas moléculas relevantes que resultan importantes para la clínica? Por ejemplo, estas moléculas HLA-G, HLA-E, HLA-F. Ustedes las reconocen de alguna manera porque están expresadas en el complejo principal de histocompatibilidad. Estas moléculas de clase 1 de naturaleza no clásicas que no necesariamente sirven para la presentación antigénica, sino son señales de inhibición. Si un tejido presenta dichas moléculas, las células NK no tiene por qué destruirlas y el trofoblasto las expresa en grandes cantidades para que una vez que llegue la célula NK y las reconozca, sea el punto permisivo para que el trofoblasto entre en contacto con el tejido endometrial y por fin, al cabo, implantarse. Vean esta imagen que las células NK, como ustedes bien lo conocen, interactúan bajo un juego de receptores. Y entonces aquí tenemos las células NK, en este caso de forma genérica, donde tenemos una célula blanco y el equilibrio entre moléculas excitatorias e inhibitorias, pues desempeña el papel de las células NK para aceptarlas o, al fin y al cabo, destruirlas. En esta imagen, lo que está representado es una amplia gama de receptores de naturaleza inhibitoria, donde nos propicia el evento más favorable para la aceptación del propio tejido. Existen diferentes estudios en abortos espontáneos recurrentes donde polimorfismos de estas moléculas no propician el propio proceso de implantación y entonces provocan el rechazo continuo del propio trofoblasto y entonces el aborto en los primeros meses, en las primeras semanas, perdón, del propio proceso de la implantación. Asimismo, el trofoblasto no expresa las moléculas del MHC de tipo 1, de tipo clásicas. ¿Qué significa clásicas? Ustedes recuerden que sus clases básicas de inmunología, que son aquellas que son capaces de presentar antígenos. Y entonces, si no presentan antígenos, les da una naturaleza conveniente porque no monta respuestas inmunológicas contra este tipo de tejido. Pero adicionalmente, tiene la capacidad de expresar moléculas inhibitorias. Moléculas que cuando se acerca a algún tipo de leucocito reactivo, pues le dice que no, es un freno realmente para que no procedan estos procesos de destrucción. Entonces vean cómo el trofoblasto de alguna u otra manera es una estructura de la cual necesita de tener estas moléculas para poder mostrar todos sus permisos para estar en el propio tejido endometrial y entonces ser aceptado y entonces empezar a hacer este proceso de implantación. ¿Y qué pasa con otro tipo de leucocitos? Por ejemplo, los linfocitos cooperadores. Los linfocitos T cooperadores habitualmente los entendemos en el contexto de la clínica, ¿no? De que si disminuyen, pues estamos en estados de inmunodeficiencia, que se incrementan, estamos en infecciones de tipo reactivo. Pero
¿Cómo los podemos entender de una forma un poquito más precisa de acuerdo a sus funciones? En el caso de los linfocitos cooperadores, ustedes han escuchado muchas vertientes, ¿no? Los famosos tipo TH1, TH2, y si sus profesores de inmunología son más profundos, les explican los linfocitos tipo TH17, los reguladores, TH9, TH23, etcétera. Cada uno de ellos tiene particularidades de funcionamiento. Y en calidad de ser cooperadores, ¿cómo cooperan? Pues bueno, son donadores de diferentes citocinas, diferentes mecanismos de interacción con otras células para generar la respuesta inmunológica más adecuada para el entorno del cual está necesitando el cuerpo. Sabemos que cuando hablamos de una respuesta TH1, TH2 o tipo TH17, estamos hablando de respuestas comúnmente conocidas como efectoras, que se enfocan a la destrucción de algún microorganismo en especial. Por ejemplo, hablando de una respuesta tipo TH1, hablamos de que las respuestas van dirigidas contra microorganismos intracelulares, se secretan citocinas como interferón gamma, TNF-alfa, interleucina 2, que nos ayuda a reclutar leucocitos de naturaleza citotóxica como células CD8 o así también como otras células NKs. Cuando hablamos, por ejemplo, de una respuesta tipo TH2 que comúnmente se asocia a una respuesta antiinflamatoria, sirve para el reclutamiento de leucocitos enfocados contra parásitos. Entonces, vean, aquí tenemos diferentes citocinas como interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 13, que son capaces de activar y promover la respuesta de eosinófilos y basófilos para que se degranulen y entonces destruir a componentes muy grandes como son los helmintos, como son parásitos de gran tamaño. Y entonces digan ustedes que cuando ven estas respuestas que incluso incrementan en respuestas de tipo alérgico, cuando una respuesta de tipo TH2 es realmente de tipo antiinflamatoria, como habitualmente nos los manejan en los diferentes seminarios, en las diferentes publicaciones. Cuando una respuesta alérgica tiene estas características de ser inflamatorias, pues jamás, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que la respuesta de tipo TH2 habitualmente tiene naturaleza antiinflamatoria? Es por esta citocina que es interleucina 4. Interleucina 4 tiene efectos sí inhibitorios sobre macrófagos, pero párenle de contar. Tiene efectos neutralizantes para la producción de especies reactivas de oxígeno para la fagocitosis, pero sobre otras células tiene un impacto inflamatorio muy, muy potente. Y aquí de toda esta charla y esta parte o preámbulo de los linfocitos T cooperadores es para llegar a estos linfocitos T reguladores. Ustedes reconocen a los mismos porque son capaces de montar mecanismos inhibitorios muy potentes, ya sea contra antígenos propios, contra antígenos que vienen desde el exterior, como en el caso de antígenos de los alimentos, antígenos de la propia microbiota y en este contexto, antígenos fetales. Entonces, estos linfocitos T reguladores pueden sostener las respuestas inmunológicas durante el embarazo. Muchas veces el embarazo se asocia en diferentes fases, dependiendo del trimestre en el cual estamos abordando los diferentes cambios fisiológicos. Un primer escenario durante el primer trimestre que es un proceso de remodelación, que muchas veces se asocia a un proceso inflamatorio justamente por todos estos mecanismos de regulación para aceptación del propio tejido. Después hablamos de un segundo trimestre en el cual llevamos un mantenimiento muy especializado en cuestiones de tolerancia. Ven esta imagen donde en la propia mitad del embarazo, en este segundo trimestre, incrementan grandes cantidades de linfocitos T reguladores y cuando se exploran a nivel in vitro son reactivos contra antígenos fetales. ¿Por qué contra antígenos fetales? Pues el embrión en este momento va a estar en este proceso de desarrollo, en este proceso de aceptación en el cual las respuestas inmunológicas maternas tienen que estar altamente dirigidas para el proceso de nutrición del embrión sin la necesidad de poder rechazarlo. Y entonces encontramos un incremento muy importante de estas células. Vean esta imagen donde lo que observamos a lo largo de este proceso del embarazo es el incremento de estas células de tipo T reguladores y que hacia el final del embarazo pues van a disminuir considerablemente, ¿no? Y entonces muchas veces hablamos de estas células NK, muchas veces hablamos de los macrófagos, muchas veces hablamos de las células dendríticas para el mantenimiento del embarazo, pero existen otras células que también participan activamente. Aquí la charla la estoy enfocando mucho a las células adaptativas por parte de la novedad de las mismas, que involucra, por ejemplo, a los linfocitos B. Ustedes los linfocitos B en cuestiones inmunológicas habitualmente los asociamos porque producen anticuerpos, pero no es su única función. Los linfocitos B también son capaces de secretar citocinas e interesantemente durante el proceso del embarazo tenemos una población que crece considerablemente que se conocen como B reguladores.
comportándose como B reguladores, tienen la capacidad de secretar grandes cantidades de citocinas inhibitorias, como cuáles, clásicamente interleucina 10, así también como TGF-beta. Vean esta imagen donde está representado el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre, donde la que abordamos es la presencia de citocinas como interleucina 10 que disminuyen las cantidades de respuestas de tipo TH1 o respuestas de tipo TH17 clásicamente inflamatorias. En el segundo trimestre, grandes cantidades de estos linfocitos B reguladores, pero hacia el tercer trimestre disminuyen su propia capacidad de generar estos mecanismos de inmunorregulación. Pero vamos a hablar ahora sí de la respuesta clásica de los linfocitos B, que es la producción de anticuerpos, ¿no? Porque los tiene que producir. Y no nada más es para proteger al bebé, sino también tiene implicaciones para ella misma, ¿no? De los anticuerpos, ustedes reconocen que tenemos diferentes subclases. Cuando nos preguntan de los anticuerpos cómo protegen, pues matan el patógeno, pero tan sencillamente podemos decir eso, pues no. Tenemos diferentes tipos de inmunoglobulinas porque suelen distribuirse a diferentes tejidos especializados porque tienen funciones en la interacción con células específicas, por ejemplo, hacia la fagocitosis, a la activación de células NK, a la activación de células cebadas, a la activación de otros linfocitos T o otros linfocitos B. Entonces no voy a detener a la imagen de esta tabla porque ustedes la conocen de los libros clásicos de inmunología, donde lo que se observan son los diferentes tipos de anticuerpos, donde los que resaltan por el proceso del embarazo son los anticuerpos de clase IgGs. ¿Por qué los de IgGs? Porque son aquellos que son transferidos a través de la barrera placentaria. Y entonces vemos en esta imagen cómo tenemos esta transferencia de inmunoglobulinas a lo largo del propio embarazo, potenciándose hacia el último trimestre del mismo. ¿Por qué? Porque hasta este punto en la placenta se empiezan a expresar los receptores que nos ayudan a realizar esta transferencia de tipo especializada. Y entonces, ¿cómo tenemos o cómo concebimos esta parte de la transferencia? Aquí tenemos la barrera placentaria, donde tenemos el receptor especializado, que se conoce como receptor FcRn, receptor R neonatal, el cual tiene afinidad por los diferentes tipos de anticuerpos de clase IgGs. Y como vieron en la diapositiva anterior, no solo tenemos un tipo de IgG, sino tenemos al menos 4 subtipos y algunas otras variantes. Pero entre los que más tienen esa capacidad de ser transferidos son anticuerpos de clase IgG1, siguiéndole IgG4, luego IgG3 y hasta el último IgG2. Independientemente de cada uno de este tipo de subclases de los anticuerpos, recuerden que tienen que primero interaccionar desde la circulación materna, interaccionar con el receptor, ser internalizados y poder transferidos hacia la circulación de tipo fetal. Y esa es la manera en la cual el bebé tiene las mismas experiencias antigénicas que tiene la mamá en cuestiones de anticuerpos. Pero los anticuerpos no son elementos estáticos, no nada más es una estructura acartonada que no puede sufrir cambios dinámicos. No sé si ustedes sepan que los anticuerpos suelen sufrir modificaciones posttraduccionales y que en este caso involucra las modificaciones a través de carbohidratos. Entonces podemos modificar su funcionalidad en función del tipo de carbohidratos que le estamos colocando. Y en el embarazo se enriquecen estas formas con altas cantidades de galactosa, así también como de ácido ciálico. Los hace menos inflamatorios. ¿Por qué? Porque si son reactivos contra el bebé, pues el primero de los escenarios va a ser poder destruirlos. Pero si nosotros les ponemos estos candaditos, tiene 2 implicaciones biológicas muy importantes. Y la primera de ellas es que las hace más afín para este receptor FcRn y favorecer su transferencia. Pero también las hace menos reactivos para poder interaccionar con el propio feto. Y entonces estas mismas inmunoglobulinas son las que defenderán al bebé en los siguientes meses cuando éste salga a este entorno que es altamente adverso para su desarrollo porque inmunológicamente no lo reconoce. ¿De acuerdo? Y entonces, como en el escenario inicial que les planteé, el embarazo va a sufrir diferentes etapas. Hablando estrictamente de la mujer, una etapa de naturaleza inflamatoria, veamos en esta gráfica donde vemos este proceso de reestructuración, donde las células NK van a ayudar a la permisibilidad de los propios células trofoblásticas, un periodo de mantenimiento donde tenemos estos mecanismos reguladores y vamos a tener finalmente un escenario hacia el tercer trimestre donde vamos a rechazar al propio producto. Rechazarlo no para destruirlo, sino para que ya no esté en convivencia completa con la madre y entonces él pueda enfocarse a sus propios mecanismos de funcionamiento en el exterior. ¿Y cuáles son los mecanismos que hacen este viraje, este cambio?
no se sabe completamente cuáles son. Sin embargo, se hipotetiza que el bebé o el feto está completamente ya desarrollado para producir sus respuestas inmunológicas. Desde los pulmones saca péptidos antimicrobianos, algunas moléculas que le indican a la placenta de que tiene que cambiar ahora su configuración para que la mamá pueda rechazarlo. Otra hipótesis es que el propio tejido trofoblástico, toda la parte que recubre la placenta, va a empezar a mostrar mecanismos de senescencia, mecanismos de vejez en los cuales ya no van a ser necesarios para que el propio endometrio o la decido en este caso ya transformada pueda aceptarlas y entonces se induzcan los mecanismos de destrucción. Y entonces todas estas señales van a empezar a hacer este viraje de comunicación de tipo tolerogénica a una de tipo de rechazo, en el cual van a estar involucrados pues diferentes componentes que hablamos desde la propia decidua, que va a estar desde las propias membranas fetales, secretando grandes cantidades de moléculas inflamatorias, no solo citocinas, sino clásicamente, por ejemplo, las prostaglandinas, que van a hacer entonces un cambio en la funcionalidad ahora de la estructura materna, como va a ser la propia contracción uterina, como va a ser la maduración cervical, la ruptura de las membranas y entonces la expulsión del propio producto. ¿De acuerdo? Y entonces vean cómo en este escenario tenemos diferentes fases que es altamente dinámico, que tiene que adaptarse a las propias necesidades de crecimiento del bebé, no solo para la nutrición, sino también para el propio establecimiento de la gestación. Y entonces les hablé de la perspectiva de naturaleza materna. ¿Y ahora qué pasa con la perspectiva fetal? También es bien interesante. Muchas veces se concibe, como les mencioné hace rato, que los fetos se consideran como estructuras altamente inertes, hablando de la estructura inmunológica, de sus capacidades inmunológicas, pero también va a recibir diferentes cambios. Son responsivos frente a las adversidades y también se hace tolerante hacia la madre durante este proceso de gestación. Y entonces vamos a hablar de un par de mecanismos, como en este caso les presento en la estructura de la organogénesis. ¿Qué pasa en la organogénesis? Pues diferentes estructuras que están involucradas como órganos linfoides primarios para generar células o órganos linfoides secundarios para montar respuestas adaptativas. Y entonces en estos órganos primarios es clásicamente ver al saco vitelino como aquella primera productora de células hematopoyéticas que posteriormente van a migrar al hígado fetal. Y cuando empieza a desarrollarse la propia estructura, por ejemplo, de médula ósea, pues vamos a transferir a las células hematopoyéticas a esta estructura para que ahora sea el principal soporte a lo largo de la vida de todas las personas. Entonces vean esta imagen que tenemos aquí abajo de cómo es la abundancia de estas células hematopoyéticas a lo largo de la vida de las personas, empezando por el saco vitelino, pasando después por el hígado fetal y finalmente llegando a la médula ósea que va a sostener toda esta estructura de precursores de los diferentes leucocitos. Otros órganos, por ejemplo, que se van desarrollando es el timo. Los primeros precursores que salen del hígado fetal, pues van hacia el timo, donde vamos a generar las primeras células T para que se entrenen frente a los retos que va recibiendo el feto. ¿Y cuáles van a ser los primeros retos? Pues los de la mamá. Pero no solo los de la mamá, sino los de ellos mismos, porque van a establecer este proceso de tolerancia hacia antígenos propios y todos los antígenos que también le van a estar llegando de la propia madre. Un poquito más adelante, a la mitad del embarazo, otras estructuras ya un poquito más funcionales, tenemos al vaso, así también como los diferentes ganglios linfáticos, que para este momento, pues bueno, ya pueden tener la suficiente capacidad de montar respuestas de anticuerpos, respuestas de células efectoras, etcétera, etcétera. Y vean esta imagen, cómo los diferentes leucocitos que van colonizando al feto, pues también tienen un orden cronológico. Les mencionaba que el hígado va a ser esta primera estructura con grandes cantidades de leucocitos y los primeros que se van a generar van a ser de naturaleza mieloide. Células que tienen la capacidad de reestructuración, células que tienen la capacidad de montar mecanismos de defensa primordiales, iniciales, innatos, que nos propician una defensa temprana contra los agentes patógenos. Y un poquito más tarde van a resultar la generación de los diferentes leucocitos conocidos por las respuestas adaptativas como las células T, así también como las células B. Y los diferentes leucocitos que vamos a encontrar a lo largo de este proceso de la gestación no tienen las mismas funcionalidades de las que estamos hablando en el adulto.
Si antes veíamos a un macrófago que comía, que generaba grandes especies reactivas de oxígeno, pues en el caso de la estructura fetal no genera cantidades importantes de citocinas inflamatorias. Secreta metaloproteinasas que ayudan a la reestructuración de los tejidos. Por ejemplo, los neutrófilos tienen pocas capacidades de generar citocinas también inflamatorias y se enfocan mucho a la migración hacia los tejidos para la distribución a tejidos periféricos y entonces propiciar defensa contra los patógenos. Células dendríticas encargadas de generar mecanismos de tolerancia. ¿Tolerancia hacia qué? Recuerdan que en este momento el bebé está tratando de tolerarse hacia sí mismo, pero también los antígenos que provienen de la mamá. Otras células como de la respuesta adaptativa encontrándose a linfocitos B tienen capacidades de secretar anticuerpos pero de tipo tolerogénico o bajamente inflamatorios. Recuerden que depende del grupo de glicosilación que tenga, pueden ser más inflamatorios o menos inflamatorios. Los linfocitos CD4 no se diferencian hacia un perfil preferentemente efector, es decir, TH1, TH2 o TH17, sino más de un carácter regulador. Tenemos, por ejemplo, otras células como son las células linfoides innatas. Este tipo de células también provienen del timo, pero tienen bajas capacidades para responder a antígenos clásicos. Ellos responden más a través de receptores de respuestas innatas y tienen la capacidad de tener respuestas especializadas sin tener que depender de un receptor como es en el caso del BCR o en el caso del TCR. Y entonces vean cómo a través de esta estructura de reorganización de los tejidos, cómo poco a poco va evolucionando, se va asemejando más a cómo tiene que responder en su etapa hacia la vida extrauterina. Y ¿cómo sabemos que realmente los leucocitos responden en los modelos humanos? Porque muchas eventualidades, muchas de estas evidencias se generan en ratones, ¿no? Pero podemos encontrar también evidencias en los humanos donde los fetos pueden desarrollar respuestas inmunológicas muy efectivas, como cuáles son, pues las infecciones congénitas. Y aquí les muestro diferentes escenarios donde se han estudiado, por ejemplo, citomegalovirus, virus de Zika, Toxoplasma gondii, virus del VIH, así también como sífilis, donde cuando nacen los bebés, donde no tenían que haber estado expuestos necesariamente a otros patógenos, tenemos linfocitos reactivos a cada uno de estos componentes, de estos patógenos. ¿De acuerdo? Y entonces vean cómo es altamente responsivo, no de la misma forma que un adulto, pero también lo es. Y otra forma de responder, como les mencionaba, no solo se trata para desencadenar respuestas efectoras, sino también respuestas tolerogénicas. ¿Hacia qué? Hacia la mamá. Tiene que soportar a la madre con todo lo que le esté proporcionando. ¿Y cuáles pueden ser algunos elementos que le proporciona? Pues bueno, ustedes saben que le transfiere algunas células en este proceso de microquimerismo. Puede transferirle también algunas proteínas maternas, tan sencillo como los anticuerpos. Puede transferirle, por ejemplo, algunos antígenos a través de microvesículas. Ustedes saben que las microvesículas son componentes de comunicación intercelular, una célula de la cual está secretando continuamente vesículas que le dice a otra célula de forma muy lejana cómo tiene que comportarse. Y entonces todos estos elementos que provienen de la madre y llegan al feto, pues desencadenan múltiples elementos de tolerancia. Y asimismo, responder de un ambiente tolerogénico, generando grandes cantidades de células T reguladoras y montando mecanismos de atenuación contra estos antígenos que provienen de la madre. Y entonces, en este diálogo, tiene que existir una estrecha comunicación para negociar contra qué sí se puede responder y contra qué no se puede responder. Una interacción altamente dinámica en el contexto de la inmunología que no solo implica los mecanismos de destrucción, sino también en estos mecanismos de tolerancia. ¿De acuerdo? Y es claro que tenemos que entender también los mecanismos patológicos. Cuando nosotros nos enfrentamos a escenarios de disminución de células reguladoras, cuando tenemos incremento de mecanismos inflamatorios, ya sea por la madre o ya sea por el propio feto, podemos enfrentarnos a diferentes estructuras patológicas para la madre o para el bebé. Muchas de ustedes los reconocen como pueden ser enfermedades como preeclampsia, hipertensión gestacional. Podemos encontrar, por ejemplo, abortos, restricción de crecimiento. Podemos tener el aceleramiento, por ejemplo, de los procesos de parto. Y entonces cada uno de estos elementos, inmunológicamente entendiéndoles, podemos desarrollar estrategias para que no se compliquen y entonces podamos desarrollar los mecanismos más eficientes a la hora de desarrollar estrategias terapéuticas.
Y pues a manera de conclusión, ya para no tomarme creo que más tiempo porque ya me estoy pasando, es que desde una perspectiva materna y una perspectiva fetal, tiene que existir esta perfecta comunicación entre los mecanismos de tolerancia, así también como los mecanismos de protección de forma bidireccional. No solo por la parte materna, pero también la parte fetal, sin descartar el hecho, como les comentaba al inicio, de que tenemos también algunos mediadores, como es el caso de la placenta, una estructura que no es inerte, una estructura que genera grandes cantidades de péptidos antimicrobianos, que tiene leucocitos reactivos como son las células de Hofbauer y que son los principales mecanismos de protección como una barrera. Y entonces quiero terminar mi charla con una pequeña conclusión de todos estos elementos que vimos, donde el éxito del embarazo depende de la integración espacial y temporal de los mecanismos inmunológicos de tolerancia y efectores, tanto de la madre como del bebé, que entre ellos pues van a generar la adecuada gestación, pero también la propia defensa contra los eventos adversos en los cuales se está enfrentando el propio entorno del embarazo. Y sin más, pues bueno, les dejo parte de mis contactos desde las redes sociales, les dejo solo las de tipo académico y pues bueno, contactos de correo electrónico por si tienen alguna duda o algún tipo de comentario acerca de la plática. Entonces, muchas gracias por su atención y quedo atento a preguntas si existe el tiempo. Buenas tardes. Muchas gracias por la plática. Me gustó mucho. Gracias. Mencionaste al incremento de la cialilación como un mecanismo protector fetal de la madre cuando había en IgGs. ¿Cómo se da este mecanismo protector? ¿Por interacciones electrostáticas? ¿Se limita por esta carga neta negativa que tiene el ácido ciálico? ¿O cómo se genera? Bueno, tiene un efecto protector. Cuando nosotros, de hecho, el ácido ciálico es un elemento protector, no solo para las proteínas, en este caso los anticuerpos, sino también para las células. Y entonces es un mecanismo como de recubrimiento y de bloque para que, por ejemplo, algunas proteasas no las empiezan a degradar. Eso en cuestión del propio anticuerpo y que le propician al bebé, pues, un alargamiento de la vida media de los mismos anticuerpos cuando pasan este traslado. Y asimismo, no los hace tan reactivos. Entonces, el hecho de tener digamos, estos pequeños como candaditos o estas modificaciones interactúan de una forma diferente con los receptores, particularmente los receptores de tipo FcR gamma. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una interacción más fuerte de un anticuerpo, que digamos, lo voy a llamar aquí muy vulgarmente pelón, puede tener una respuesta muy fuerte a la hora de generar citocinas de naturaleza inflamatoria. Pero si les ponemos este candado, vamos a limitar la naturaleza y la fuerza de la respuesta que van a tener estas respuestas como macrófagos, células dendríticas, eosinófilos, basófilos, y entonces protegiendo de alguna otra forma al bebé de una respuesta inflamatoria muy exagerada. ¿Sí? De nada. Gracias por la presentación, doctor. Gracias por la plática. Me parece muy interesante estudiar esta parte de la historia natural del embarazo, ¿no? Y me gustó cómo todo comienza con una invasión y luego una colonización y luego viene la negociación. Exacto. Entonces, mi pregunta va enfocada un poco con lo que presentaba la doctora Brun, que en las primeras etapas las células de la madre viajan a los órganos linfoides como las placas de Peyer. Y es ahí donde comienza la negociación, ¿no? De tolerar, ¿no? Lo propio. Y mi pregunta de repente salió un poco de las dos charlas de que si en algún momento estas células dejan de negociar, ¿no? O sea, porque finalmente nuestra mamá nos va a dejar o no nos deja, ¿no? Nos vigila desde lejos, ¿no? En las placas de Peyer. Y me pareció interesante saber si hay alguna fecha, no sé, si mueran, entren en apoptosis, porque por ejemplo, ahí mencionaba las gráficas y no aparecen las placas de Peyer, ¿no? Entonces, justo esa sería mi pregunta, si esa negociación termina en algún momento o quién sabe. Sí, mira, es bien interesante esa pregunta y de hecho es algo que siempre con la doctora Brun podemos platicar durante horas cuando estamos en discusiones en foros académicos y nos encontramos y tenemos esas oportunidades porque, bueno, trabajamos muy de la mano desde la parte inicial en el embarazo, ahora en la lactancia y por qué están íntimamente conectadas. Y este proceso de tolerancia, pues,
como lo muestran las diapositivas, se enfoca mucho a este proceso del embarazo porque hay transferencia de antígenos maternos y entonces empiezan a existir estas células reguladoras. Y entonces cuando a través de la lactancia se empiezan a transferir leucocitos que aquí son altamente reactivos, pues ya tenemos un primer priming para la tolerancia y entonces son aceptadas con mucha mayor facilidad. Quienes reciben leches de nodrizas, cuando en este elemento tienen características un poquito más diferentes antigénicamente, en algunos escenarios la incidencia de enfermedades como enterocolitis necrosantes es un poquito más alta respecto a los bebés que reciben la lactancia de su propia madre. Y entonces se refuerza realmente este proceso de tolerancia. Entonces están en estrecha comunicación el recibir no solo los antígenos que tuvo durante el embarazo, sino también los antígenos que están siendo proporcionados a través de esta lactancia. Siguiendo un poquito más hacia futuro, por ejemplo, un niño que recibió lactancia de una madre y entonces necesita la transferencia de algún tipo de trasplante de un órgano, por ejemplo, los riñones, si quien se lo dona es la mamá, tiene mayores posibilidades, alrededor de 10% más de posibilidades de que este sea aceptado en comparación de un hermano gemelo o de algún tipo de otro pariente, ¿no? Entonces, esta negociación continúa a lo largo de la vida de las personas. Muchas veces, y de hecho por ahí hay algún tipo de hipótesis donde este intercambio de antígenos, por ejemplo, de la mamá hacia el bebé, puede ser los desencadenantes de las respuestas autoinmunes, no necesariamente por lo propio, sino por lo propio que proviene de la mamá. Y entonces cuando se rompe esta tolerancia digamos, a eventos mucho más alargados en la vida, cuando ya no tenemos esa tolerancia es cuando empiezan a desarrollarse estas enfermedades de tipo autoinmune, ¿no? Alguna de las hipótesis. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Muchas gracias por tu charla, siempre excelente. Gracias. Quería saber si nos podías dar una idea de, con una enfermedad infecciosa que se pueda contagiar la mamá en el tercer trimestre, por ejemplo, un patógeno, si nos puedes dar una idea de cómo esto impacta el desarrollo de ambos lados, por favor. Bueno, sabemos que los diferentes patógenos no tienen el mismo impacto sobre la mamá ni el bebé en los diferentes trimestres del embarazo. ¿Por qué? Porque recuerden que van a haber elementos más sensibles para la organogénesis. Por ejemplo, en el caso de Zika es muy importante que no sea en los primeros eventos del embarazo. ¿Por qué? Porque en este escenario tiene impacto en el propio desarrollo de la estructura a nivel del sistema nervioso. Y entonces, si la infección suele darse a temporalidades más avanzadas, en el embarazo no hay mayor problema porque aquí la estructura está completamente formada. Pero si en estas etapas tempranas donde tenemos altas cantidades de proteínas víricas, pues pueden tener un desenlace no benéfico para el desarrollo desde el inicio en la estructura anatómica del bebé. Es alguna que se me ocurre. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo los microplásticos afectarían la tolerancia de la madre hacia el bebé y viceversa? Los microplásticos. Es bien también interesante en estas cuestiones ¿cómo se llaman? Disruptores endocrinos, porque son componentes muy abundantes en todos estos microplásticos. Y entonces, todos ellos tienen desregulación de tipo hormonal. Y pueden acelerar, por ejemplo, los procesos de parto, pueden generar el proceso inflamatorio, pueden disminuir el crecimiento de los bebés. Y entonces impactan de forma muy importante por toda esta desregulación hormonal que pueden llegar a causar. Por ahí yo no he visto ninguna publicación de tipo inmunológica que despierten reactividad contra ellos, de eso sí desconozco, no lo he abordado, pero a manera hormonal sí tiene altas repercusiones. Por ahí también tenemos una publicación donde las alteraciones en la lactancia, si las mamás las consumen en grandes cantidades, también pueden exportar estos microplásticos, así estos disruptores endocrinos, y generar alteraciones en el desarrollo, en la calidad de leche, en la funcionalidad de los diferentes tipos de leucocitos. Gracias. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias. Bueno, le agradecemos mucho al doctor Ismael por tan interesante plática de esta conciliación este periodo tan susceptible de la vida, como nos decía la doctora Marion en su plática también.